Ok, no había grabado su presentación ya. México y las demás naciones. Todos los países forman parte de un orden internacional que los vincula a entrar en guerra, firmar tratados comerciales entre sí, si tienen intercambios culturales e influyen y que influyen en otros. Bueno, México, chicos, tiene una parte de un vínculo con otras naciones para hacer tratados, para hacer negocios, ok, pero también tienen para entrar a una guerra si ellos quieren. Por ejemplo, si Estados Unidos nos pide que les ayudemos a entrar a una guerra, ya sería decisión del presidente y de nosotros si queremos o no entrar a la guerra, ¿ok? Claro que no vamos a entrar, ¿verdad? No nos conviene. Ningún Profe, Estado nación del mundo, incluido México, han sido por completo soberanos, es decir, independiente de los demás, independiente de los demás países por la soberanía, siempre han dependido de relaciones internacionales. Te platico, nosotros como país no hemos sido 100% independientes. ¿Por qué? Porque dependemos de algunas naciones para nuestro sistema económico. También a lo largo de los siglos atrás, México sabíamos que dependíamos, o bueno, éramos controlados por los españoles, nos habían conquistado los españoles. En Estados Unidos los habían controlado, los habían colonizado las colonias inglesas cuando se independizaron con estas 13 colonias que lo vimos en primero, también Brasil de Portugal, vimos también Francia, Haití de Francia y algunos así, ¿verdad? Parte de Latinoamérica se independizó de los españoles, ¿va? Entonces, ha existido esta parte de la independencia, de sacar a los países que nos estaban controlando, pero algunos dependen de nosotros o nosotros dependemos de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros recursos naturales, nuestros recursos económicos. Por ejemplo, nosotros dependemos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son nuestro principal país, el cual nosotros importamos y exportamos cuestiones de materiales económicos, materiales o recursos ganaderos, recursos alimenticios, recursos naturales, ¿ok? Entre otros. Entonces nosotros dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros, ¿ok? Entonces no podemos decir que tenemos un país completamente soberano, ¿va? Desde hace 2 siglos han existido sociedades poderosas en los ámbitos políticos, ¿va? En los ámbitos políticos y militares llamados potencias que imparten las decisiones a los más débiles y a las que tienen mayor poderes económicos controlan la economía menores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos una parte de pues, dependencia con Estados Unidos. Estados Unidos son los que nos venden recursos. También China entra ya acá con nosotros. Les recuerdo que parte de unas mascarillas o cubrebocas se nos dieron China nos vendió porque no teníamos abasto. Entonces, ya tuvimos abasto gracias a eso y pues ya con la innovación de cada uno, pues ya podemos tener nuestros propios cubrebocas, algunos lavables, ¿verdad? Pero es este vínculo que tenemos nosotros con los demás países, ¿va? Pero han existido unos países con alto potencial, como lo que viene siendo Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que son países, Rusia, que son países con bastante economía alta, con un potencial bastante, que hacen que dependan los países bajos como su potencial económico, ¿ok? Ayudan a que se controle la economía, comprándoles cosas, ¿ok? ¿Qué ha pasado a lo largo del siglo XIX? A lo largo del siglo XIX, México tuvo que defender su independencia y soberanía frente a los ataques de las potencias europeas y de los Estados Unidos. Bueno, en 1828, por ejemplo, España intentó conquistar de nuevo nuestro país. Años más tarde, Inglaterra y Francia también amenazaron con atacar el territorio nacional. Bueno, en 1821 se firma el Tratado del Fin de la Independencia. Entonces, unos años después, España vuelve a regresar a querernos conquistar, pero pues ya teníamos nuestro ejército sólido para poder atacarlos, para poder atender esta forma, ¿va?
Entonces también más tarde llega Inglaterra y Francia a querernos amenazar, a querernos atacar, pero también nosotros les dimos ahí el quite. Lamentablemente con Estados Unidos no se pudo, más adelante lo vamos a ver por qué. En 1862, Francia invade México para imponer el gobierno del emperador austríaco de Maximiliano de Habsburgo y fue derrotado 5 años después por una gran rebelión popular, ¿va? Bueno, ¿qué pasó en 1867? Estados Unidos atacó nuestra nación en repetidas ocasiones. Primero se anexó el estado de Texas, nos quitan el estado de Texas, chicos, y después se separan algunos estados del norte de la ciudad, como lo que viene siendo Nuevo México, como lo que viene siendo parte de lo que ya conoce California, que sabemos que nos quitaron los estadounidenses. Bueno, nos lo quitaron de una forma que se dice que aprendieron a Santa Ana y fue el que vendió parte de nuestro territorio mexicano. Entonces, ahí es cuando nuestro primer ataque fuerte a la soberanía, que nos quitan esta cuestión territorial, ¿va? Bueno, los gobernantes mexicanos de aquella época estaban muy interesados en que México se pareciera lo más posible a los países europeos y a los de Estados Unidos. Por eso fomentaron la migración de sus habitantes. Ok, ¿qué pasó aquí, chicos? Varios gobernantes empezaron a adquirir nuevas ideas, nuevas propuestas por países europeos y de Estados Unidos. ¿A qué se refiere esto? Sabemos nosotros en el ciclo escolar pasado, los temas que vimos sobre la cultura, cómo los españoles llegaron a introducirnos la cuestión de las festividades, cómo nos incluyeron la religión. Entonces, estos españoles nos fueron adquiriendo ideas europeas, nos fueron adquiriendo nuevas festividades e incluso toda esta parte del barroco y toda esta cuestión nos fueron introduciendo, fueron creando esta parte, ¿ok? Y fuimos adquiriéndola. También algunas festividades de Estados Unidos las fuimos adquiriendo, como por ejemplo la Navidad, el Halloween, entre otras cosas, fuimos adquiriéndolas por parte del gobierno mexicano para tratar de encajar un poco, ¿ok? Y algunos se fomentaron la inmigración, muchos llegaron para acá, ¿ok? A querer introducirse. Es por eso que algunos de nosotros, pues tenemos descendencia, pues nuestras descendencias son algunas españolas o algunas descendencias son indígenas, ¿verdad? Como sabemos, esta cuestión que lo vimos el ciclo pasado con la división, con esta parte de las mezclas que existió entre españoles e indígenas, ¿va? Y muchos también se fueron para Estados Unidos para tratar esta cuestión de querer adoptar nuevas ideas, una vida mejor, que se llama el mentado sueño americano, ¿va? Les inspiraban la idea de que eran más inteligentes, más cultos y más trabajadores que los mexicanos, en particular que los indígenas. Todo esto, chicos, pues llegaron gente extranjera y empezaron a decir que eran más inteligentes que nosotros, sin saber que nosotros pues teníamos una idea, teníamos una perspectiva muy diferente a ellos. Habitábamos en un lugar que no estaba tan poblado con tanta actividad tecnológica que había en aquellos países. Sabemos que había los centros ceremoniales e incluso nos ponemos a pensar cómo es que nuestros pasados, cómo las civilizaciones antiguas crearon sus ciudades debajo de un lago, cómo manejaban esto a través de las chinampas y todo esto, y cómo sostenía un peso, ¿ok? Y todo eso pues te deja mucho pensar, ¿no? Cómo las civilizaciones pensaban o creían para tener esto muy tranquilo, o esta inmensa tecnología que se ha descubierto, como las actitudes de las pirámides, los centros ceremoniales, cómo los construían con un sistema arquitectónico perfecto, ¿va? Por otra parte, las élites mexicanas copiaron en todo posible las ideas liberales, los valores capitalistas y las modas estadounidenses y europeas. Ok, nosotros fuimos adquiriendo estas ideas de liberales que tienen que ver con el proceso, ok, de no ser conservadores. Sabemos que en la clase pasada vimos la disputa de las leyes de reforma en los cuales algunos conservadores querían, valga la redundancia, conservar el sistema político que se seguía viviendo, ¿ok? Entonces todo esto fueron adquiriendo, fuimos manejando esta parte de valores también capitalistas y unas modas estadounidenses que todavía algunas las seguimos teniendo, ¿va? ¿Qué pasa en el siglo XX? Bueno, después de la revolución,
los gobiernos mexicanos recurrieron al nacionalismo para defender la soberanía del país. México era más fuerte y tenía instituciones más consolidadas, ya no fue víctima de invasiones militares extranjeras. ¿Qué pasa a partir del siglo XX? Bueno, ya vimos que Estados Unidos nos quita territorio mexicano, que nos quieren llegar los franceses a querer llegar a atacar, entonces se fortalece nuestro ejército, empiezan a comprar armas, empieza toda esta parte de una estructura militar mejor, más avanzada, en la cual ya no nos pueden derrotar, ¿ok? Difícilmente nos pueden derrotar, ¿va? El mayor logro de esta política fue nacionalizar el petróleo en 1938. ¿Qué pasa? Aquí yo estaba hablando con el grupo de tercero B, que cómo puede ser posible que en 1938 se nacionaliza ya el petróleo mexicano, pero hoy en el 2020, ¿cómo puede ser posible que a través de las reformas educativas, las reformas energéticas, cómo es que afectó a nuestro interés o a nuestro recurso natural? Les platico, ¿cómo puede ser posible que nosotros tengamos la materia prima principal, el cual se crea la gasolina y nos la venda más cara? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible? Te voy a poner el ejemplo así, que un barril de petróleo lo vendamos nosotros en 200 pesos y los estadounidenses nos lo vendan en 400 pesos ya convertidos en gasolina. Porque aquí tiene que ver varias cuestiones económicas y políticas. ¿Por qué? Porque no ha existido personajes en la política, organizaciones que hagan unas refinerías, que se crean esta parte de vender nosotros la gasolina. O sea, unas refinerías en las cuales se crea esta gasolina y nosotros podemos ser un país bastante rico, bastante amplio, con varios recursos, incluso venderle gasolina a otros países, pero no, como dependemos de Estados Unidos y el petróleo se vende a Estados Unidos, pues la gasolina sigue estando cara y seguimos dependiendo de Estados Unidos, pero se lo debemos gracias a las reformas. Pero es que es porque el petróleo mexicano no es tan bueno como en otros lados. Es Se porque el dice, petróleo no es... pero es que el petróleo, según se dice, ha ajá, pasado menos tiempo bajo tierra. El petróleo, pues, se hace así, bajo tierra, por los ajá. fósiles de los dinosaurios. Entonces, entre más tiempo pase, mayores propiedades para hacer gasolina tiene. Entonces, lo que pasa es que no ha pasado No, pero tanto tiempo nosotros se lo debajo. vendemos a Estados Unidos y Estados Unidos lo refina, hace la gasolina y nos lo revende a nosotros. Ajá, Sí, pero ese es el después como problema. sobrante, pues, como... Y ¿Por qué nosotros? de hecho hay una refinería en Nuevo León que no está trabajando, Ajá, solo es ponerla en práctica y nosotros podríamos generar nuestra propia gasolina sin la ajá. necesidad de comprarse de Estados Unidos más cara. Pero en unos años ya, se supone que en unos años, en teoría en unos años ya no se va a necesitar gasolina por los Exacto, autos ya es demasiado eléctricos. tarde. Queremos Ujú. pensar. Chicos, activen sus cámaras porque Víctor, Dupré, Abraham, no los puedo ver. Ok, sí es cierto lo que dicen ustedes, pero bueno, aquí caemos nosotros en la conclusión de cómo puede ser posible que tengamos nuestra materia prima, o sea, la esencial para hacer gasolina y tenga que vendérsela a Estados Unidos y Estados Unidos nos la regrese más cara. Es ahí como que algo ilógico, ¿verdad? También, ¿cómo puede ser posible que a través de las reformas energéticas entren otras empresas gasolineras como Repsol, gasolineras así de esa empresa, Repsol, Golf, que son gasolineras extranjeras que vienen a México, pero solamente la compañía? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, ¿saben quién abastece esa gasolina? Pemex. Entonces, dejan de existir las gasolineras Pemex o dejan que Pemex venda solamente el control de la gasolina y se meten otras empresas internacionales a venderla, pero al fin de cuentas venden gasolina de Pemex, los surte las pipas de Pemex. Entonces ahí tú dices, oye, es algo ilógico que estén vendiendo nuestra propia gasolina, pero con otro nombre. Pero eso sí, las empresas cobran un cierto porcentaje de esa venta, como Gold o Repsol, cobran un cierto porcentaje, que ese porcentaje se quedan con los dueños, pero otro se va para Estados Unidos. Entonces, ahí te pones a pensar y tú dices, oye, lo que hizo Lázaro Cárdenas con nacionalizar el petróleo, pues al fin de cuentas, pues no nos está dejando un negocio. Ok, por todas estas cuestiones políticas y económicas que ha afectado nuestro país.
pero sí es de ponerse a pensar cómo puede ser posible que vender algo más barato y que nos lo vendan más caro después. Es ahí cuestión de los políticos en todo el siglo XX, siglo XXI, que seguimos haciendo esto. Esperemos ya más adelante pueda existir unas refinerías o que se puedan crear y despegarnos un poquito de Estados Unidos. Y si nos despegamos un poquito de Estados Unidos y empezamos a crear nuestra propia gasolina, México sube en la cuestión económica un poco más. ¿Ok? El sector de la sociedad defendieron y fomentaron una cultura nacional unificada y soberana que tenían símbolos específicos, manifestaciones artísticas particulares y otros objetos propios. Bueno, en el siglo XX, chicos, empieza toda esta creación de algunos elementos o algunos símbolos representativos de cada hecho histórico. Conocemos como el Ángel de la Independencia, el Monumento de la Revolución, ¿ok? Cada uno de ellos representa algún hecho, un proceso histórico o le da identidad a algo. Nosotros nos da identidad a algo el rey Colimán, nos da una representación también colimense, los perros que están bailando, los perros colimotes que bailan, en Guadalajara la Minerva, en Monterrey la parte fundidora. Entonces son cada uno de los estados que tienen una representación, y a esto se lo debemos a esta creación artística que cada uno de cada uno de los estados y países va adquiriendo para representarnos así, ¿ok? En la década de 1930, chicos, el gobierno quiso evitar que los niños mexicanos pidieran juguetes a Santa Claus en Navidad, por lo cual promovió que le pidieran a Quetzalcóatl, ¿ok? El gobierno quiso evitar esta creación y nosotros fuimos ¿Serio? o crecimos en que pedirle a Santa Claus nuestros regalos o al niñito Dios, ¿verdad? Bueno, en 1930 el gobierno le dice, no, ¿sabes qué? No, pídeselo a Quetzalcóatl, ¿ok? Y entonces, pues lamentablemente no funcionó. Generaciones atrás, generaciones adelante, todavía seguimos creyendo, bueno, siguen creyendo que Santa Cruz les trae sus regalos o el niñito Dios, ¿verdad? Por la cuestión religiosa. Entre 1945 y 1989, el mundo se dividió en dos grandes bloques: el socialista encabezado por la Unión Europea, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el capitalismo encabezado por Estados Unidos. Pero México dijo, ¿saben qué? Yo me hago dependencia frente a ellas. O sea, yo no, ni estoy a favor ni estoy en contra, solamente sigo mi país como es. Entonces, pues no le convenía a México tampoco cerrar cuestiones o aliarse con Estados Unidos, porque también en la cuestión de Alemania iban a tener sus repercusiones. Sabemos que también nosotros tenemos ahí un vínculo internacional con los alemanes. Entonces, pues México se quiso ser parcial, o sea, dijo, no me voy para ningún lado, ya se van a solucionar ellos, y es cosa que a mí no me importa ni me interesa. Entonces, más adelante, pues le sirvió. Lamentablemente seguimos dependiendo de Estados Unidos en la cuestión de negocios, ¿va? A lo largo del siglo XX, nuestro país se transformó en un fuerte expulsor de migrantes. Decenas de millones de compatriotas se mudaron a vivir a los Estados Unidos en busca de oportunidades. ¿Qué pasó, chicos? Bueno, llega el siglo XX y muchos de nuestros compatriotas o nuestra gente se va a Estados Unidos a querer buscar el mentado sueño americano, buscar nuevas oportunidades. Entonces, busca esta parte de la migración, ¿ok? Y empieza a tener, pues, existen habitantes allá en Estados Unidos, e incluso más adelante vamos a ver lo que pasa. Esta migración ha mantenido hasta la actualidad, ha estrechado nuestra relación con Norteamérica, pero también ha provocado conflictos. ¿Qué ha pasado? Chicos, ha existido esta cuestión de la migración que el actual presidente de Estados Unidos puede decir a través de su diálogo o su bandera, es estar en contra de los migrantes. ¿Por qué? Porque incluso dice que él va a construir un muro o está construyendo un muro más alto para que los mexicanos no brinquen para allá. E incluso les ha llegado a saber a los norteamericanos que los migrantes mexicanos son violadores, asesinos, entre otras cosas, y es por eso que ha existido un conflicto entre ellos. ¿Qué ha pasado? Sigue la migración, sigue personas emigrando para allá, no nomás de México, sino parte del sur y del centro de América se han ido para allá. Entonces,
no nomás es de los mexicanos, pero se enfoca más porque la mayoría, como somos vecinos de ellos, dejamos permitir que brinquen para allá, ¿va? Todo esto ha mantenido un poco de conflictos ante esto y sabemos que la bandera de Estados Unidos, la cuestión de bandera de campaña más bien de Donald Trump es esto, ir en contra de los migrantes, ¿va? ¿Qué pasa en la actualidad? Con el fin de la Guerra Fría en 1989 cambió la situación mundial. Las relaciones entre países de manera como se concebían la soberanía de los estados y los pueblos. El gobierno mexicano adoptó y estableció una estrecha alianza con Estados Unidos, que hoy en día se sigue manteniendo, chicos. La globalización ha obligado a todos los países del mundo a abrir sus fronteras al comercio y a la inversión extranjera. En caso de México, se ha invertido cada vez en más sectores. Se ha reconocido la gran diversidad cultural de México y se han adoptado ideas, valores y tradiciones previentes o generadas de otras sociedades. ¿Qué parte de Estados Unidos y parte de Europa nosotros vamos adquiriendo también algunas tradiciones, como les mencionaba, la Navidad, el Halloween, entre otras, ¿va? Y ya para terminar, chicos, otro cambio importante en la soberanía de las naciones se originó a partir de 1941 con la creación de la ONU, chicos, o organismos internacionales también. Sabemos que hoy en día, si llega a haber un ataque hacia nuestra soberanía, como un país que quiere intervenir con nosotros o viceversa, que estamos adscritos a la ONU, pues llega este organismo a intervenir y se genera esta parte de una justicia y paz, ¿ok? En los últimos años 70, el gobierno mexicano ha firmado numerosos tratados internacionales, ¿ok? Ha hecho los tratados de libre comercio, incluso tratados de derechos humanos, de las mujeres, de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente. La clase pasada vimos cómo ha influido esta parte de los movimientos, cómo se ha generado esta cuestión de proteger a la mujer, que ya la mujer tiene derecho a votar, tiene derecho a recibir un cargo político, ¿ok? Entonces ya esta cuestión de la equidad de género, ¿va? Si bien estos tratados reducen la soberanía nacional, han sido aprovechados por los pueblos indígenas, los movimientos feministas y otras minorías para defender sus derechos. Todo esto, chicos, podemos decir que hoy en la actualidad México sigue manteniendo su soberanía, pero con dependencia de algunas naciones, ¿va? Y así es como terminamos nuestro tema del día de hoy. Ok, abro paréntesis para dejar una tarea. El módulo ya está la tarea. No me la vas a entregar, no la vas a subir en la plataforma módulo, esta tarea, ¿va? Solamente te la puse para que sepas qué vas a hacer. En un archivo Word o en tu libreta, me vas a entregar, me vas a investigar la soberanía, me vas a investigar la soberanía política, económica y social. La vas a poner, vas a investigar la soberanía política, económica y cultural del siglo XIX, XX y XXI. Me vas a investigar, ¿va? Lo vas a agregar en un archivo Word en tu libreta toda esta información. ¿Por qué? Porque el viernes vamos a hacer nuestro reporte 3. Lo vamos a hacer en grupo con esa información que trae, ¿va? ¿Queda alguna duda? Pueden abrir micrófono, chicos. Profe, ¿y le tenemos que mandar la información? No, Ari, la información guárdala para el jueves. La información del jueves la vamos a utilizar, ¿va? Si la imprimes o la guardas, porque vamos a hacer ahí un trabajito en grupo, como reporte 3, ¿va? Solamente te la puse como actividad para que si no sabes qué investigar o algo, sepas ahí las indicaciones más bien, ¿va? Las diapositivas ya están, ya las subí desde ayer, ya nomás ahorita que termino yo de que se convierta en Zoom el video para subirlo al canal de YouTube y compartirles el link para que puedan ver la clase para los que no estuvieron, ¿va? Va, Chuy. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? Chuy. Hablen ahora o callen para siempre. Chuy. Mande. Yo, profe. Mande. Entonces, de la tarea no tenemos que subir nada. No, de la tarea nomás investiga, ¿va? Ya el jueves si Entonces, vas ¿qué a vamos a subir algo. investigar, Chu? ¿Mande? Entonces, ¿qué investigamos? O sea, investigamos
ya viene ahí que vas a investigar. En la plataforma módulo, en la semana 3, ya dice investigar la soberanía política, económica y cultural en los siglos XIX, XX y XXI. Ok. Ok, vas a investigar eso, lo guardas y ya posteriormente yo te voy a dejar una actividad, más bien vamos a hacer un reporte, que lo vamos a hacer juntos con esa información, ¿va? Las respuestas de las preguntas también, de las preguntas que contestamos ahí en la página 20, el jueves te voy a decir qué vas a hacer, ¿ok? ¿Qué vas a hacer le vas a tomar foto, pero más adelante yo te voy a dar las indicaciones para que no me subas, hoy no vas a subir nada, hasta el jueves vas a subir el reporte 3 y ahí yo te voy a decir qué vas a hacer también con las respuestas de tu libro de la página 20, ¿va? ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? Chuy, muchas gracias. ¿Todo claro? Sí. Sí. Ok. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, chicos. Disfruten la semana. Ok. Me dio gusto verlos otra vez a través de aquí de Zoom. Esperemos ya verlos en persona. Esperemos que el tiempo pase y todo sea favorable. ¿Va? Saludos y los espero el viernes. ¿Va? Va. Muy gracias. Nos vemos. Hasta la Gracias, profe. próxima. Adiós. 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 Chuy. Adiós. Gracias. Adiós, Cuídese. profe. Nos vemos. Hasta la próxima.